Bienvenidos coders a este nuevo tutorial y hoy les tengo un ejemplo muy práctico de cómo conectar Spring Boot a dos bases de datos, trabajando con Spring JPA o Spring Data. Para ello vamos a hacer el ejemplo con una base de datos en Postgre. Pueden utilizar pgadmin si desean, yo estoy usando una versión de Postgre 11, en el cual he creado una base de datos llamada admins. No tiene ninguna tabla, es simplemente una base de datos vacía. Y tengo otra base de datos llamada users en MySQL. Pueden utilizar cualquier gestor que ustedes gusten. El gestor que estoy empleando se llama HeidiSQL. Bueno, cuando ya tengan las dos bases de datos creadas y disponibles, no deben tener ninguna tabla, lo que vamos a hacer es abrir el IDE de su preferencia con que trabaja en Spring. Si es que no conoces Spring, te recomiendo que primero veas los tutoriales del canal de Spring Boot. Y vamos a crear un nuevo proyecto para este ejercicio. Así que vamos a hacer clic derecho, nuevo, Spring Starter Project, y aquí vamos a escribir Demo Databases. Vamos a seleccionar Maven, la versión de Java vamos a utilizar la 11. Indicamos acá con .mitocode. Estos pasos son de Maven. Ok, también si es que no conocen Maven hay unos tutoriales gratuitos en el canal para que puedan revisarlo. Vamos a darle siguiente y vamos a utilizar la versión disponible hasta este momento, que es la 2.33. Vamos a utilizar las dependencias web. Como vamos a trabajar con Spring MVC, la parte tradicional, así que utilizamos Spring Web. Vamos a utilizar JPA también, Spring Data JPA. Vamos a utilizar Postgre. Conectamos acá PostgreSQL Driver y también vamos a indicar MySQL. Si desean que el proyecto vaya compilando de forma automática mientras vamos guardando nuestro código, podrían activar DevTools, pero eso ya depende de ustedes. Simplemente lo recomendable para este tutorial es Spring Web, los drivers de MySQL y Postgre y también la dependencia de Spring Data JPA. Vamos a darle clic en Finish y esperamos que el proyecto se cree. Mientras va creándose el proyecto, para las personas que no saben configurar Java 11 en su máquina, bueno, hay un tutorial en el canal, pero lo voy a hacer rápidamente. Aquí en STS o el IDE de tu preferencia, puedes ir a alguna sección que hable justamente sobre las JRE. Y si es que por alguna razón te toca por defecto JDK8, tú puedes quizás agregar una nueva máquina virtual e indicar el directorio. Un directorio. En mi caso yo estoy utilizando una implementación OpenJDK que se llama Adobe OpenJDK. Es la versión 11 y con él me voy a quedar para poder utilizar el proyecto. Repito, ustedes pueden utilizar también JDK8, no hay problema en ello. Simplemente vamos a utilizar la versión 11. Revisamos el POM y lo que tenemos hasta el momento es lo que hemos agregado en las dependencias. Tenemos Java 11, JPA, Web, MySQL Connector y Postgre Connector. Como para este tutorial se recomienda que ya dominas las bases de Spring, sabrán que cuando uno trabaja con el tema de JPA hay que agregar la configuración en el archivo Application Properties para poder conectarnos tranquilamente a un motor de base de datos. Sin embargo, esta configuración es adecuada cuando tenemos solamente una base de datos. Cuando tenemos más de una podemos agregar las variables que más nos conviene a nosotros. Por ejemplo, cuando uno trabaja con la base de datos común y corriente como Postgre o MySQL, suele agregar estas configuraciones de Spring JPA. Coloca spring.datasource.url y empieza a colocar la cadena de conexión. Empieza también a establecer el usuario, la clave, el driver class name, entre otras configuraciones adicionales propio de Spring Data. Pero como tenemos dos bases distintas, yo voy a establecer de una vez las configuraciones para ambas. Miren, la base de datos número 1 la voy a llamar Postgre y la base de datos número 2 MySQL. El nombre es el que ustedes gusten. Aquí no hay que indicar que se deba llamar igual a la tabla de base de datos o al nombre de la base de datos. No, es simplemente unas variables que tú vas a poder reconocerlo más adelante. Repito, cuando uno trabaja solo con una base de datos, usualmente se trabaja así: spring.algo, spring.algo, spring.algo. Pero aquí vamos a diferenciarlo de acuerdo al nombre de la base de datos. Así que vamos a establecer para la base de datos número 1 la cadena de conexión de Postgre, el usuario, la clave, el driver class name, obviamente estos proviene de la dependencia del POM. Estas configuraciones adicionales de show SQL, false, lo puedes cambiar a true si deseas, es para poder obtener más información de cómo JPA por dentro está trabajando con las consultas hacia la base de datos. Y en el tema del comportamiento de esquema, para los entendidos de Spring Data, sabrán que esto es para ver cómo se va a comportar las tablas al momento de su creación, ejecución o eliminación con tu código Java. ¿Sí? Hay diferentes variantes como create and drop, update, num. No discutiré mucho de esto porque no es un tutorial exclusivo de Spring Data JPA, pero vamos a dejarlo como update porque es un punto donde al momento que yo
levante el proyecto, se van a crear las tablas, o modifico una columna, también se modificarán las tablas. Así que para eso se utiliza mucho el update. Algunos se preguntarán, ¿pero por qué dice Hibernate si nunca he utilizado la dependencia de Hibernate? Si nos vamos a la documentación oficial de Spring Data, brevemente nada más, nos vamos a dar cuenta justamente en la definición de su POM que por dentro está utilizando Hibernate Core. Es decir, JPA, al ser una especificación, necesita de alguna implementación para poder realizar el trabajo. Y esa implementación te está proporcionando Hibernate. Es por ello que menciona un poco de esto en el momento de las configuraciones. Luego estamos indicándole la plataforma por el cual JPA va a trabajar más adelante, así que estamos indicándole Postgre para esta primera configuración, y los mismos pasos repetimos para la segunda configuración, solamente con lo necesario para indicar el tema de MySQL. Cuando trabajamos con MySQL 8 hacia arriba, que es el caso de nosotros en nuestro tutorial, tienes que agregar una serie de configuraciones adicionales en la cadena de conexión. Con MySQL 5, si mal no recuerdo, basta con el tema de el nombre de la base de datos. Muy bien, entonces estos parámetros pueden cambiar de acuerdo a la versión de su base de datos que van a trabajar. En este tutorial yo estoy trabajando con Postgre 11 y con MySQL 8. Si ustedes van a utilizar otro motor de base de datos, consideren por favor investigar el nombre del driver class name o la cadena de conexión pertinente. Una vez que tenemos este archivo de configuración listo, lo que vamos a hacer es indicarle cuáles son las entidades para cada base de datos. Cuando hablo de entidades me refiero a clases Java que representan alguna tabla y estas tienen atributos que representan las columnas. Así que lo que voy a hacer aquí es clic derecho, nueva, paquete, y vamos a escribir con .mitocode.model, algunos suelen llamarlo domain o entities, y aquí voy a llamarlo .admin, para hacer referencia a la base de datos que tiene la tabla admin, que es la de Postgre. Entonces aquí voy a hacer clic derecho, una nueva clase, y aquí vamos a crear la clase admin. En esta clase, como sabemos que estamos trabajando con temas de JPA, vamos a utilizar la notación @entity. Si quiero indicarle cuál es el nombre de la tabla que se va a crear al momento de la ejecución del proyecto, debo utilizar la notación table. Esta notación es opcional, repito, siempre y cuando tú quieras indicar un nombre distinto al nombre de la clase. Si tú no usas esta notación, lo más probable que va a pasar es que la tabla que se va a crear en base de datos va a tener el mismo nombre que la clase. ¿Sí? Así que para llamarlo distinto vamos a ponerle tbl-admin. Con esto vamos a importar lo que nos pide. Y yo lo que voy a hacer es crear simplemente un pequeño atributo llamado idadmin, indicándole que es una llave primaria. Importamos. Y luego vamos a indicarle justamente otro atributo, nombres, nada más. Si trabajas con Lookbook, no lo he considerado para este tutorial, bastaría con agregar el @data. Pero para hacer simplemente un poco más old school, vamos a hacer los getInserts correspondientes de esta clase. Muy bien, entonces, esta clase representa a mí mi tabla tbl-admin. Yo debería tener algo similar para la tabla users. Así que lo que voy a hacer es crear otro paquete y vamos a indicar aquí con .mitocode.model.user, y dentro de él vamos a generar otra clase, vamos a ponerle user. La forma como estructuren el proyecto va a depender de ustedes. Vamos a ponerle user. Aquí vamos a indicarle @entity, está bien, y aquí @table. Vamos a colocarle aquí name tbl usuario, que es el nombre de la tabla que se va a crear. Importamos y establecemos dos atributos, la llave primaria y otro campo de tipo string que va a ser llamado nombres. Hacemos un getInserts y con eso tenemos lo necesario. Muy bien, entonces tenemos dos entidades, admin y user, cada una apuntando prácticamente a su propia configuración. ¿Cómo Spring va a saber que admin es para Postgre y que user es para MySQL? ¿Cómo le digo? Muy bien, para ello necesito algunas clases de configuraciones. Para los entendidos de JPA, porque si estás viendo estos tutoriales porque ya dominas un poco de JPA, lo que vamos a hacer es agregar un nuevo paquete, mitocode.repo, y vamos a colocar aquí repo admin. En repo admin yo lo que voy a hacer es crear la interfaz correspondiente para poder justamente establecer los mecanismos de cómo voy a interactuar con esta base de datos. Así que en esta interfaz admin repo, que la he llamado así,
va a heredar de JP Repository, indicándole que es para admin y su tipo de llave primaria es un integer. Algunos suelen llamarle CRUD repository, otros utilizan JP Repository. Yo suelo trabajar mucho con JP Repository porque tengo disposición a otros métodos que solamente tendría con el CRUD repository, ¿no? Entonces, prácticamente aquí esta interfaz está heredando de JP Repository de la librería Spring Data. Voy a replicar un paso similar para el otro entidad que es repo.user. Lo generamos ahí. Vamos a hacer lo mismo, user repo. Muy bien, tenemos lo mismo, user repo, JP repository y user integer. Entonces, con esto prácticamente tenemos la configuración de Spring Data para estas dos entidades. Es muy sencillo. Sin embargo, hasta el momento Spring no sabe a qué motor de base de datos debe apuntar para admin y a qué motor de base de datos debe apuntar para user. Y eso es donde vamos a crearlo a continuación en el paquete raíz. Para ello vamos a generar acá una clase llamada MySQL config. Tengan mucho cuidado al momento de crear estas clases, porque si ustedes crean por ejemplo la clase MySQL config a la altura de un paquete distinto a donde está la anotación principal de Spring Boot Application, no va a detectar el tema de inyección de dependencias, así que por más que intenten no les va a salir el resultado. Así que la recomendación es que esta clase que tiene el método main debe estar a la raíz donde pueda leerse todos los otros paquetes y automáticamente Spring pueda gestionar la inyección de dependencias. O lo otro es que utilicen una anotación adicional conocida como component scan e indiquen los paquetes que van a escanear. Aquí en MySQL config lo que vamos a hacer es justamente indicar a Spring que esto es una clase de configuración y para ello indicamos la anotación @configuration. Como es muy probable que estas configuraciones trabajen para temas de base de datos, vamos a agregar dos anotaciones adicionales. La primera, Enable Transaction Manager, para habilitar el tema de transacciones a futuro con la anotación transactional. Y la otra, Enable JP Repositories, para indicarle una serie de configuraciones de cómo se llama esta configuración de JPA para MySQL. La estoy llamando User Entity, tanto para Manager como para Transaction. Lo importante aquí diría que es este atributo, Base Package. Este atributo Base Package lo que va a hacer es escanear o saber para que Spring conozca dónde se encuentran los repositorios de Spring Data al cual debe obedecer para poder hacer el tema del CRUD o las consultas que tú tengas. Entonces yo lo que estoy diciendo es que para MySQL va a buscar el paquete repo.user y por lo tanto el implicado será estas interfaces que estén dentro de este paquete. Con eso no es suficiente. Para algo he agregado los archivos de configuración Application Properties y debo leer esas propiedades. Así que en Spring, para poder leer algo de las propiedades, se utiliza un autowrite de la variable environment. Van a importar por favor de Spring Framework Core y con eso van a tener acceso a el environment que está en el Application Properties. Entonces lo que vamos a hacer es crear un data source, porque Spring necesita de una instancia de data source. Así que lo que voy a hacer aquí, voy a copiar este código y lo vamos a poner en este punto, es definir un user data source del paquete Javax SQL data source, tengan mucho cuidado, y le vamos a establecer las configuraciones que están en el Application Properties. Si ustedes se dan cuenta, genero una instancia de un data source y le establezco la URL. La URL la obtengo producto del nombre que le he indicado en el Properties. Si ustedes lo buscan de esta forma, ese keyword que hemos expresado está aquí, que es la base de datos 2. Al utilizar emp.getProperty obtenemos toda la cadena resultante de la derecha. Así que en ese punto van a encontrar todas las configuraciones, ¿no? El usuario, la cadena de conexión, la clave y el driver class name. Ese sería el objeto data source. Ahora, si yo necesito establecerle cuál sería la instancia para generar el tema de las transacciones y ello, lo que prosigue es hacer lo siguiente. Y lo voy a copiar y pegar para que se entienda. Miren, vamos a importar. Importen de Java utilmap. Y lo que estamos generando aquí es la unidad transaccional, ¿sí? Llamada User Entity Manager Factory. Lo único que estamos haciendo aquí es decirle a Spring para JPA, oye, de este data source quiero que tomes en cuenta las entidades que representan tablas de base de datos. ¿De cuál paquete? Del paquete llamado com.mitocode.model.user. Es decir, como estoy haciendo un repo de user, lógicamente sería suponer que el model user también sería adecuado a ello. Así que le estoy diciendo que en esa ruta lo que va a pasar es leer todos los @entities que representan estas tablas para que MySQL la tome en cuenta.
¿sí? Y no tome en cuenta de otros paquetes. Lo demás son parámetros adicionales. Específicamente este es un parámetro opcional, pero es un parámetro que indica el esquema de comportamiento de Java para con la base de datos. Si tú te fijas, aquí tenemos una propiedad muy conocida como hibernate.hvm2ddl.auto y aquí hay una confusión común. Muchos asumen que la propiedad debe llamarse igual, ¿sí? En las configuraciones de properties se suele llamarlo de esta manera, pero cuando trabajas de manera programática con código Java, la propiedad se llama hvm2ddl.auto. ¿Ok? Entonces simplemente estoy trayéndome los valores de properties para indicarle que este es update, para indicarle que acá es un false y que el dialecto en este motor es MySQL. Muy bien. Y finalmente, para poder accionar todas las configuraciones previas, genero el último bin que se llama User Transaction Manager y lo que hace es generar la instancia a partir de las configuraciones previas. Con esta configuración, repasando rápidamente, estamos nombrando los bins y lo que importa aquí es indicar el paquete al cual va a escanear para el tema de las interfaces, donde Spring sepa que ahí va a tener las operaciones de los CRUD o las consultas hacia base de datos. Seguidamente, estamos indicándole en el User Entity Manager Factory cómo Spring y JPA con Spring Data van a saber cuáles son las entidades que vas a tener que leer para la creación de las tablas o la manipulación de estas, y además de las configuraciones que uno suele trabajar con Spring Data. Finalmente, accionamos en una unidad transaccional. Esta misma configuración voy a repetirlo con Postgre, así que yo lo tengo preparado aquí, donde prácticamente voy a decir que para repo.admin va a ser justamente lo de Spring Data, las interfaces. Vuelvo a leer del environment, pero ahora utilizando el otro keyword, ahora Postgre, el anterior era MySQL, y ahora le digo que el paquete a leer de los modelos es admin. Al final depende de ustedes cómo quieran organizar los paquetes, pero siempre tienen que indicarle a Spring Data dónde van a leer las configuraciones, ¿sí? Para que pueda asumirlo. Muy bien, entonces con esto es más que suficiente en cuanto a configuración de las dos bases de datos. Si tienen tres bases de datos, prácticamente lo que podrían hacer es agregar un properties adicional, o sea, agregar una BD3 aquí y crear, no sé, Oracle config y ya tendrían una tercera configuración. Y si por ahí quisieran aprovechar un patrón de diseño, podrían utilizar quizás el patrón fábrica y de acuerdo a algún keyword obtener la instancia que necesitan, se me ocurre. Podrían revisar quizás los tutoriales del canal en la parte de patrones de diseño de software. Entonces, como ya tenemos toda la configuración útil para las bases de datos, debemos probarla de alguna forma. Y para probarlo algo tan sencillo, voy a crear un pequeño servicio REST para no hacerlo con consola. Así que vamos a generar aquí un com.mitocode.controller y aquí vamos a generar un servicio REST. Vamos a hacer acá una clase, vamos a llamarle testController. Como es un servicio REST, ustedes entenderán, si es que han visto los tutoriales de Spring Boot, que debemos utilizar la notación REST Controller y un request mapping para poder hacer la diferencia del punto de acceso, o el típico endpoint como se conoce. Lo voy a llamar databases. Necesito la lógica de cómo acceder al repo de admin o al repo de user. Así que esto ya no es parte de la configuración de las bases de datos, simplemente es un plus. Lo que se suele trabajar aquí es un paquete llamado service, para definir lógica un poco de negocio. Y lo que vamos a hacer acá, muchachos, es generar ese paquete service. En ese paquete service, sencillamente lo que voy a hacer es crear una clase al cual voy a llamarle admin service, el cual voy a estereotipar con la notación service. Vamos a hacer un auto-wired a la interfaz repo para obtener una instancia por dentro y utilizar el método save propio de la interfaz admin repo. Acuérdense que esa interfaz hereda de JP Repository y por dentro este JP Repository también hereda de CRUD Repository y vamos a tener acceso al método save, que ese es el que hace el famoso insert into de forma automática. Repito este proceso también para user, quiero dejar acá indicado. Importamos. Y ahora, desde testController, yo lo que voy a hacer es justamente una pequeña prueba llamando al auto-wired de admin service y al auto-wired de user service que tienen el acceso al tema del repo, ¿no? Esto, obviamente, si es que no lo entienden, es porque deben dominar todavía las bases de Spring Boot. Y les recomendaría revisar los tutoriales básicos del canal. Ahí hay una sección de Spring Boot para que puedan revisarlo con calma. Esto es el tema de inyección de dependencias y estereotipos. Así que para generar un servicio REST voy a hacer de tipo POST y vamos a expresar un status code 201.
Para ello, hago lo siguiente. Genero un servicio REST, fíjense muy bien, llamado registrar admin, en el método post /admin y /user. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, muchachos, es que después de haber insertado un recurso, lo que voy a hacer es devolver un status code 201. Esto es una forma de tantas de cómo hacerlo, pero lo que se recomienda en la teoría de servicios REST es que cada interacción con los servicios maneja un status code de acuerdo a un escenario. Cuando un recurso no es encontrado, se suele trabajar 404, un recurso creado 201, prohibido 401, 403 y entre otras variantes. Entonces, por temas prácticos, simplemente le he puesto acá un 201 que he creado un recurso. Así que cuando venga un JSON que va a representar después un objeto Java de tipo admin, vamos a insertarlo con lo que demande admin service. Y aquí cuando venga usuario vamos a insertarlo con lo que demande user. Y para probarlo vamos a correr esto. Y al momento de ejecutar el código, como todas las configuraciones se están leyendo con Spring, lo que va a pasar es que como yo he puesto en el Application Properties el Hibernate DDL Auto Update, se van a crear tanto las tablas que yo indiqué en user y en admin de acuerdo al motor de base de datos para el cual he configurado en la clase MySQL config y PostgreConfig. Así que revisemos eso primeramente y ustedes se van a dar cuenta que al momento que yo refresco este punto de las tablas, tengo aquí tbl admin, que se ha creado la tabla implicada de Postgre. ¿Bien? Y si vamos a la parte de MySQL, refrescamos aquí, se van a dar cuenta que tengo justamente tbl-usuario. Y por ahí pueden preguntar, ¿qué pasa si yo ya tengo mis bases de datos creadas? Bueno, eso es otro tema. Podrías utilizar ingeniería inversa. Hay plugins de JPA donde tú puedes establecer una cadena de conexión y con un asistente siguiente, tienes todas las tablas ya definidas en el código Java. O lo otro, que es transcribir lo que ya estás teniendo en un modelo base de datos a código JPA. Al final, lo que importa es que el código refleje lo que tienes en la base de datos. Muy bien, entonces hemos visto que se han creado ambas tablas correctamente y puedo abrir un programita llamado Postman que me sirve para hacer las pruebas de servicio REST. Este programa Postman lo pueden bajar en Google, es gratuito y es sencillo de usar. Simplemente yo lo que voy a hacer es un método post en la ruta databases admin, que es justamente el endpoint o el punto de acceso que yo definía aquí, muchachos. Miren, en test controller he puesto databases admin, en método post quiero que envíes un admin en su body para poder registrarlo en la base de datos. Entonces vamos a abrir acá body, route de tipo JSON, y yo lo que voy a hacer es enviarle, por ejemplo, admin1, nombres, code. Mandamos un send. Si ustedes se fijan, lo que ha pasado es justamente que me ha devuelto un bloque 201 created, que es un recurso creado. Muy bien, entonces si es que yo genero el otro, vamos a ponerle user, sin nada más. Vamos a ponerle acá id usuario, debí llamarlo user, creo que lo llamé en español. Vamos a darle send y ustedes se dan cuenta que tengo un 201 created. Muy bien, entonces con esto, si vamos a las bases de datos a revisar, yo puedo hacer justamente el refresco de ello, consultar los datos y se van a dar cuenta que tengo mito en MySQL y debo tener justamente code en el tema de Postgre. Aquí. Vamos a hacer un query, select asterisco from tbl admin. Select asterisco from tbl admin. Ejecutamos y se dan cuenta que tengo ahí 1 y code. Code es lo que he querido mostrar en este tutorial, es la configuración que ustedes pueden hacer para n base de datos. Lo típico es que tengamos spring.algo, si es que solamente manejamos con un motor de base de datos. Pero como podemos tener más de uno, podemos diferenciarlos por algún prefijo que sea más adecuado y establecer los archivos de configuración según sean necesarios. En cada archivo de configuración tienen que ser responsables indicando las rutas de qué paquete va a leer cierta base de datos, para no confundirse. Muy bien. Y bueno, lo demás ya son configuraciones típicos de la capa de Spring cuando uno ya maneja esa parte de inyección de dependencias, de repositories, de AutoWired y un pequeño servicio REST para probar la ejecución de este código.
Pero lo importante está en estas clases de configuración para que Spring Data, conjuntamente con Spring, sepa a qué paquetes leer. Este código va a estar disponible en el GitHub en la descripción del video para que lo puedan revisar. Espero que les haya gustado este tutorial, denle like al video, compártalo con sus amigos. Hasta pronto.